que estoy encantado de estar aquí y quiero dar las gracias a los coordinadores de este seminario, al doctor Sebastián Celestino y a la doctora Esther Rodríguez, y también a la organización del seminario del Instituto de Patrimonio Cultural de España, que ha hecho posible que estemos todos aquí, que hayamos llegado bien y que podamos compartir estos 3 días juntos, ¿no? Yo voy a hablar de forma, del paisaje arqueológico del Ampurdán, pero más que nada haré una charla donde mezclaré cosas de tipo arqueológico, que muchas ya sabéis, con temas vinculados con el paisaje arqueológico antiguo y también con intervenciones que se están haciendo en la actualidad o que se harán en un futuro, vinculadas con la conservación del paisaje y también como un intento de vincular el antiguo paisaje arqueológico que vieron los griegos, que ya no existe, con el paisaje arqueológico actual, que no es arqueológico, sino que es un paisaje vivo, pero que no se puede decir que esté en las mejores condiciones de conservación. Y bueno, a mí me comentaron de hablar sobre el paisaje griego, ¿no? Y bueno, ya sabéis que dentro de la colonización griega, que es más compleja de lo que hemos establecido los arqueólogos, pero bueno, para entendernos hay 2 etapas de colonización. Una primera, que son asentamientos de tipo agrícola, son las apoiquías, que se realizan entre el siglo VIII y el siglo VII, donde las ciudades griegas de la Grecia continental y de la zona oriental, en lo que es el territorio de la actual Turquía, lo que hacen es instalar fundaciones de excedentes poblacionales de sus ciudades de origen, sobre todo en la zona de la Magna Grecia y de Sicilia. En este primer momento no hay ningún asentamiento griego en la península ibérica, porque tenemos que esperar a esta segunda etapa de colonización, que son asentamientos de tipo comercial, lo que llamamos emporia, y que son básicamente asentamientos no destinados a asentar excedentes de población de las ciudades de origen, sino a crear rutas de comercio hacia el extremo occidental del Mediterráneo. Y en este caso, los griegos de Focea son los que establecen una ruta comercial hacia el extremo occidental, creando diversas emporia, el más importante de los cuales es Masalia, que es la gran metrópoli a occidente de los foceos, creada hacia el 600 a.C., y desde Masalia se crea o se funda también la factoría griega de Emporion, que es la que ahora veremos. En la península ibérica conocemos únicamente 2 asentamientos griegos a nivel arqueológico: Emporion, una fundación focio-masaliota del siglo VI a.C., Rode, también ubicada en la zona del Golfo de Rosas, una fundación que luego veremos que es más compleja en cuanto a su filiación, y después las fuentes nos hablan de otra serie de factorías comerciales que la arqueología no ha conseguido localizar del mismo modo que ha localizado las de Emporion y Rode. Son asentamientos que supuestamente estaban ahí, y seguramente pues, tienen una configuración muy diferente a la de Emporion y Rode, como podría ser asentamientos de núcleos de comerciantes en poblados ibéricos, o en la zona de Málaga, pues en la zona de influencia de la Mainaque fenicio-púnica. Pero bueno, vamos a hablar de Emporion y Rode, que curiosamente las 2 se ubican en el Golfo de Rosas, en el extremo nororiental de la península ibérica, en la comarca del Ampurdán, que forma parte del territorio de la provincia de Girona, y que están ubicadas en la costa. Esta es una imagen del Golfo de Rosas, tomada la parte superior desde el sur, donde se ve el asentamiento de Rosas, que está tomada desde La Scala y desde Ampurias, y aquí tenemos la parte del cierre del Golfo de Rosas por la parte meridional,
con una vista también tomada desde Sant Martí d'Empúries, donde se ve el asentamiento de Emporion. Emporion es una ciudad, como he dicho anteriormente, una emporia que se crea hacia el 575 a.C., es decir, unos 25 años después de la fundación de Massalia, y es fundada, como he dicho, por foceos procedentes de Massalia. Por eso decimos que Emporion es una fundación focio-masaliota, porque realmente no es una fundación originaria de los foceos de la metrópoli de Focea, sino que es fundada por los foceos instalados en Massalia, que posteriormente crean este asentamiento en Emporion, en Ampurias. Ampurias se encuentra en el núcleo municipal de La Escala y el primer asentamiento se produce aquí, en lo que es el actual pueblo de Sant Martí d'Empúries, lo que los mismos griegos denominaban la Palayápolis o la ciudad vieja, y sabemos que este asentamiento se produce con un pacto, con un poblado indígena que existía ya anteriormente, desde la primera edad del hierro, con frecuentaciones en la época del bronce final, y que es evidencia que, bueno, que en el primer momento el elemento indígena fue un elemento imprescindible en los asentamientos comerciales de estos foceos masaliotas. ¿Por qué? Porque era un emporio, era un lugar de comercio y evidentemente el elemento indígena, el elemento local, era un elemento imprescindible para poder realizar las acciones comerciales y, por tanto, los pactos y las relaciones y la interactuación con ellos eran imprescindibles para el buen funcionamiento del Emporion. Sabemos también que estos griegos asentados en la Palayápolis, la misma generación, pasan al sector que denominamos la Neápolis o Ciudad Nueva. La percepción que tenemos en la actualidad, como luego veremos, de Emporion es muy diferente a la que había en época antigua. Fijaros que todo esto de aquí son campos. En época antigua todo esto era el mar. El mar dividía o unía, si queréis, el asentamiento de la Palayápolis de Emporion con el asentamiento de la Neápolis, y también toda la configuración de la línea de costa ha cambiado completamente, como luego veremos. También toda la parte externa del yacimiento era totalmente diferente y hoy pues las personas que visitan Emporion, que tendríamos el asentamiento de la Palayápolis, el de la Neápolis, esto sería el antiguo puerto colgado colmatado posteriormente por aportaciones del río Ter, que luego veremos, y posteriormente se crea aquí una ciudad romana que hoy no vamos a hablar. Pero deciros que la percepción que tenemos hoy actualmente del asentamiento de Ampurias es totalmente diferente a la que había en la antigüedad. ¿Por qué se instalan aquí estos griegos fociomasaliotas? Pues se instalan por 4 causas principales, que son las relaciones y el conocimiento que había con las comunidades indígenas, después la ubicación de este puerto natural marítimo, que luego veremos. Después, porque aquí desembocaba el río Ter con un estuario importantísimo que les permitía tener una vía de canalización hacia el interior del Ampurdán y de las Terras de Girona, y sobre todo también porque en el subsuelo de la Palayápolis y de la Neápolis son terrenos calcáreos de las últimas estribaciones del macizo calcáreo del Montgrí, y ellos sabían que en las formaciones calcáreas el Cars tenía agua subterránea abundante, que era básica para habituallar a los barcos que hacían la ruta hacia el sur de la península ibérica y los que volvían de agua, y no únicamente para la supervivencia del núcleo asentado. Ese sector de la Neápolis, bueno, la Neápolis y la Nueva Edad de Ampurias, Ampurias se recuperó de forma institucional desde el año 1908. Conocemos todo su entramado urbano, también la superposición de las diferentes ciudades que existen desde el siglo VI a.C. hasta la época romana, y bueno, es lo que forma parte del conjunto patrimonial gestionado por el Museo de Arqueología de Cataluña, por la Administración Catalana de la Generalitat,
un sitio que está dotado de una plantilla de personal estable en todos los aspectos de investigación, restauración, servicios públicos, de difusión, mantenimiento, jardinería, etcétera. Y que, bueno, pues su cultura material pues, nos habla de la importancia que tuvo esta ciudad durante la época griega en la península ibérica y con elementos significativos de la escultura griega únicos como la estatua del dios Asclepios de época helenística. Y evidentemente la administración pues, ha hecho inversiones y sigue haciendo inversiones para dotar a Ampurias de un centro de investigación, como he dicho, de documentación y sobre todo también de difusión patrimonial. En el año 2008 se inauguró este centro de recepción de visitantes. Este mes de julio pasado se ha inaugurado la nueva exposición permanente del museo y bueno, se intenta que las personas que vengan a Ampurias puedan comprender el significado de lo mismo en un sitio que, dado la ubicación donde se encuentra, en plena Costa Brava y en una zona de playa y de turismo básicamente de playa, pues tiene cada año unos 140.000 visitantes, ¿no? La percepción que tienen los visitantes de Ampurias es muy diferente a la que tenían en la antigüedad. Primero, porque por la misma evolución de la recuperación del sitio, la percepción de que Ampurias era una ciudad marítima abierta al mar no se tiene por parte actualmente del visitante. Se llega por tierra, se ha quedado colmatada la parte del puerto que luego veremos. Las relaciones con el mar están cerradas por la valla que delimita el yacimiento y por el sistema dunar que se consolidó a principios del siglo XX, que hace una barrera que no te permite visualizar desde la ciudad griega el mar. Y también se entra en la visita, que eso será imposible de arreglar, de forma diferente a la que creció el yacimiento. O sea, la visita normal sería empezar por la Palayápolis, por San Martín de Ampurias, e iniciar el recorrido de cómo fue la ciudad expandiéndose hacia el sur. Hoy es al contrario, la visita se empieza desde el sur, es decir, desde la fase más moderna de la ciudad griega, y se va avanzando hacia la parte más antigua, creando estos problemas de interpretación, ¿no? Pero bueno, que son subsanados sí, con los elementos audiovisuales y de información que hay en el museo. Pero bueno, la visión de los griegos sería un paisaje muy diferente al actual, un paisaje visto desde el mar, con una parte externa con zonas de pantanosas y con zonas de marismas, provocadas por cómo era la situación y el paisaje que rodeaba Ampurias desde la época fundacional. Desde el año 2020, bueno, a lo largo de la historia de Ampurias se han hecho bastantes trabajos sobre el intento de reconstruir el paisaje antiguo de la ciudad y del entorno, pero desde el año 2020 hay un proyecto de investigación entre el Instituto Arqueológico Alemán de Madrid y el Museo de Arqueología de Ampurias, en el cual se ha intentado, y con unos excelentes resultados, y por eso en la bibliografía que se os ha dado he puesto un artículo que se puede bajar de forma libre desde Internet del Madrid del Mitten-Luken del año 2022, donde se habla de este proyecto con los resultados que ha dado, un proyecto que ha hecho un estudio interdisciplinar para entender cómo funcionaba la geomorfología del terreno, cómo funcionaba la línea de costa y cómo funcionaban las desembocaduras de los ríos que supuestamente desembocaban a norte de Ampurias, el río Fluviá, y al sur, el río Ter, y con resultados muy espectaculares y que ayudan a entender la evolución de Ampurias y cómo se ha transformado este paisaje de la llanura ampuritana en la zona costera y sobre todo en la zona del estuario del Ter y de las inmediaciones del mismo. Bueno, aquí lo veis, esto es la Neápolis de Ampurias, aquí estaría la Neápolis, este es el mar y el puerto que os comentaba anteriormente, y fijaros detrás que hay una impresionante zona acuífera que forma parte del estuario del Ter. El estudio del DAI con el MAC Ampurias pues, ha permitido estudiar la evolución y conocer la evolución desde el Neolítico hasta la actualidad de cómo el río Ter desembocaba al lado de San Martín de Ampurias, creando este gran estuario, y cómo existían
lagos en la zona de Belcaire y zonas de marismas y pantanosas que fueron evolucionando a lo largo de la historia, motivado por acciones tanto naturales como antrópicas, como puede ser pues, deforestaciones, desecación de las zonas de marismas para cultivos. Y aquí, por ejemplo, se ve ya en el siglo I a.C., cuando ya se crea la ciudad romana, cómo todas las zonas pantanosas que ocupaban toda la parte oriental han sido ya desecadas y forman parte de terrenos de cultivo. En época tardoantigua, voy haciendo saltos, pero es para que veáis cómo el conocimiento se ha ido transformando lo que pensábamos, cómo funcionaba toda la parte del paleopasaje de Ampurias, como en el siglo VII pues, ya la parte del estuario es mucho más reducida, se ha ido produciendo colmataciones de todo este gran estuario anterior y lo que también es interesante es que han podido determinar que la línea de costa antigua en la época fundacional de Emporion y en época romana, el nivel del mar estaba 50 centímetros más bajo que el actual. Esto es la visión que tenemos hoy, fijaros, sin zonas con agua, sin zonas colmatadas ya por las marismas, y el estudio está muy bien porque han hecho una prospección de cómo estará la zona en el año 2100, que la mayoría de nosotros no veremos, pero es muy interesante porque han hecho un cálculo que entre los problemas que tenemos de cambio climático, más temas de evolución de los aluviales del fluvial, pues seguramente el nivel del mar subirá 1 metro más alto de lo que es en la actualidad y cómo, si no se pone remedio, habrá zonas que volverán a ser afectadas por las aguas, como todas estas zonas de aquí, que hoy forman parte de grandes extensiones de campings turísticos, e incluso podrán afectar a parte de las estructuras arquitectónicas de la Neápolis de Ampurias, como es todo el sector de la Stoa y todo el sector de la fachada marítima. Junto a Emporion se encuentra Rode, que es otra ciudad, otra colonia griega, mucho peor conocida que Ampurias, pero que hoy sabemos que, a pesar de que Estrabón comenta que era una pequeña ciudad de los ampuritanos, otras una fundación de los rodios, diciendo que posiblemente fue una fundación anterior a 776 a.C., la primera Olimpiada, hoy sabemos que eso no es cierto. La fundación de Rosas se produce a inicios del siglo IV a.C., es decir, 200 años después que la de Emporion. Se produce en la otra parte del extremo norte de la bahía de Rosas y tenemos muy poca información porque la ciudad se encuentra dentro, los restos de la ciudad griega se encuentran dentro de un recinto militar del siglo XV, la Ciutadella de Rosas, en el cual también hay un monasterio benedictino del siglo X con evoluciones posteriores, y todo eso ha afectado a los restos fundacionales y a los restos griegos de la ciudad. Aún así, se conservan parte de un barrio de época helenística del siglo III a.C., con un trazado hipodámico que también forman parte de uno de los equipamientos culturales importantes de la Ampurdá, en este caso gestionado por el Ayuntamiento de Rosas, y donde también se encuentra pues, un museo monográfico donde explica la evolución del sitio desde la época griega hasta la actualidad. Y estos griegos de Ampurias y de Rode no se entenderían sin las comunidades ibéricas que interactuaron con ellos y que fueron también protagonistas de la historia tanto económica, política y cultural durante la época antigua. Estos pobladores ibéricos pertenecen a la tribu de los indiquetes. Hoy conocemos bien gran parte de sus asentamientos, la mayoría de ellos excavados, la mayoría de ellos musealizados y restaurados, dependiendo de diferentes administraciones públicas, como pueden ser pues, la Generalitat de Cataluña o los ayuntamientos. El más importante de todos es el poblado de Ullastret, que está gestionado también por la sede del Museo de Arqueología de Cataluña, donde dispone de un museo monográfico, también de un equipo de investigación, de restauración y de atención a los servicios públicos, con unos 30.000 visitantes al año. Y después tenemos toda una serie de asentamientos
que están ubicados en puntos estratégicos de la fachada marítima de la Costa Brava, como puede ser el poblado ibérico de Castel, en Palamós, el poblado de San Sebastián de la Guarda, en Palafrugell, asentamientos también en la zona del llano, destinados a la explotación de los recursos agrícolas, principalmente cerealísticos, como es el caso del Puig Castellar en Pontós, o bien en sitios de comunicación estratégica controlando los cauces de los ríos y los valles de los ríos, como puede ser el Sant Julià de Ramis en Girona. Este patrimonio arqueológico es un patrimonio tangible que está gestionado por nosotros, ¿no? por los arqueólogos y por los administradores actuales. Y bueno, realmente entender cómo funcionaba el paisaje en época antigua es un tema que no ha sido tratado como se ha tratado pues, los temas de excavación de los yacimientos, los temas de conservación de los sitios, etc. Se está avanzando ahora, como habéis visto, con los proyectos como los de Ampurias, también se está haciendo en Ullastret, para entender cuál era este paisaje arqueológico. Pero yo lo que quiero ahora presentar de más rápida son 4 temas vinculados con la cultura antigua griega, lo que eran elementos identitarios de esta cultura y cómo esos elementos ahora se están intentando revalorizar para conservar y para entender de una u otra forma los paisajes del Ampurdá y también este patrimonio natural y cultural que tenemos. Por ejemplo, los vinculados con la cultura del vino. Los griegos, como sabéis, introducen a través del comercio pues, toda una serie de vinos producidos en la Grecia oriental, en la Grecia central y en la Magna Grecia, y no solamente introducen el vino como un elemento de consumo, sino que introducen también una forma de cultura de cómo consumir ese vino, aportando también toda una serie de objetos que van ligados a este consumo de vino a través de simposios, de reuniones, con elementos iconográficos que transmiten mensajes culturales. Y bueno, eso a nivel arqueológico pues siempre se ha valorado pues, las cerámicas de figuras rojas, las figuras negras, las ánforas, pero no se ha ido tampoco mucho más allá. Este elemento de riqueza ahora en el Ampurdán, en los últimos años, se está recuperando toda una serie de viñedos antiguos que se habían dejado de cultivar o que se habían perdido por la filoxera a principios del siglo XX y finales del XIX, que habían quedado abandonados por otros recursos económicos que explotaban en la zona, pero ahora se está volviendo a recuperar estas plantaciones, estas zonas de viñedos, por pequeñas bodegas gestionadas casi de forma familiar. Son pequeñas bodegas que lo que están haciendo es vinos de tipo ecológico, de escasa producción, pero que ofrecen también otros productos como son pues consumo de ovinos y de gallinas, de huevos ecológicos y también pequeñas estancias rurales dentro de lo que es la misma estructura de las bodegas, donde se puede hacer un tipo determinado de enoturismo a una escala muy pequeña, ¿no? Y están intentando vincular estas explotaciones, esta recuperación de los vinos ampurdanesos con este patrimonio arqueológico griego, incorporando en sus bodegas y incorporando en sus diferentes añadas pues, denominaciones que están vinculadas con la arqueología griega, ¿no? En este caso es una pequeña bodega del Ampurdán, que es Mayunes, que toda su línea de vinos están relacionadas con la antigüedad griega, ¿no? Pues Emporion y Rode, marcando como símbolos las dracmas tanto de Emporion como de Rode, y que bueno, vienen a explicar también una cosa importantísima que muchas veces la gente no sabe, que es que las primeras acuñaciones en la península ibérica de monedas se producen en Emporion en el siglo VI a.C. y luego a partir de finales del III y también en Rode. O sea, son las dos únicas ciudades que acuñan moneda en la península ibérica por parte de griegos y que también introducen el sistema monetario en las comunidades indígenas. También elementos que la arqueología muchas veces no podemos detectar, como por ejemplo elementos vegetales que formaron parte de la explotación de los recursos naturales y forestales por parte de los griegos.
Por ejemplo, el lino, por ejemplo, los juncos o, por ejemplo, el corcho. El corcho, en época griega, en época romana, tenía una importancia considerable y se utilizaba en diferentes tipos de producciones, como flotadores para redes, elementos de señalización de los puertos, construcción de colmenas, sellados de ánforas. Y, evidentemente, es un recurso económico que los griegos canalizaron a través de las comunidades indígenas. El corcho es muy difícil de documentar a nivel arqueológico, pero bueno, tenemos cantidad de ejemplos, como en este que veis, a pesar de que sea época romana, donde todas las ánforas de transporte llevaban un sistema de sellado formado por elementos de corcho que protegían el material, vino, aceite o salazones transportado. Pues bien, hay también toda una masa forestal de alcornoques en las zonas norte de Ampurias, en la zona de las Alberas, y también en la zona sur de Ampurias, en la zona de las Gabarras, donde estas extensiones forestales de alcornoques pues, están dedicadas a la explotación del corcho. Han mantenido, como podéis ver, el paisaje perfectamente conservado, sin intervenciones duras que afecten al mismo, y también en la actualidad se están haciendo pequeñas intervenciones de turismo sostenible donde masías o lugares de explotación de estos recursos también se ofrecen como turismo rural en las épocas, sobre todo, de la pela de los alcornoques, que es en el verano. Es un turismo sostenible que se incorpora a las labores de recuperación y que son también una ayuda para dinamizar la economía de los productores, que también son a pequeña escala de esta producción de corcho. Luego también ejemplos como desde la arqueología podemos intentar convencer, entre comillas, a las administraciones que las intervenciones urbanas que se hagan dentro de los paisajes del Ampurdán o de otras zonas, pues que no sean instalación en las rotondas de elementos de tocho, de esculturas de corte y cosas así, sino que intentar también minimizar al máximo este impacto nuestro sobre el territorio, ¿no? Aquí, en el año 2006, conseguimos que el Ayuntamiento de La Escala, en la rotonda que entra en La Escala y va hasta Ampurias, pues se pusiera la plantación de los 3 productos básicos de la dieta mediterránea: aceite a través de las oliveras, cereales a través de esta plantación de trigo y el vino a través de esta plantación de vid. Y también como un reflejo también de las 3 culturas que interactuaron en Ampurias en la antigüedad: griegos, ibéricos y romanos. Esto ha funcionado muy bien y bueno, creemos que es un elemento que permite, dentro de tener que poner esta rotonda, que igual no era necesaria, pero parece ser que sí, pues intentamos minimizarlo. Y bueno, desde el Ayuntamiento y desde la Generalitat tuvieron la sensibilidad de hacerlo, ¿no? Y finalmente también decir que desde la arqueología también se puede recuperar o se puede ayudar a recuperar no solamente elementos de la naturaleza vegetal que han pervivido en el Ampurdán, sino también elementos de fauna que ha desaparecido. Y en este caso, por ejemplo, en la zona del Cabo de Creus y también toda la zona de la Costa Brava, que llegaba hasta la parte meridional, donde llegaron los foceos, que, como ya dice Heródoto, fueron los primeros griegos que realizaron viajes por el mar y llegaron a Iberia, y no navegaban en naves mercantes, sino en penteconteras, que son barcos de guerra, porque los foceos, aparte de dedicarse al comercio, también se dedicaban a la piratería, y por eso iban con estas naves de guerra. Pero los foceos se llaman foceos porque ellos tenían eran las focas del Mediterráneo. Ellos, en sus primeras acuñaciones monetales y durante toda su historia, el monacus monacus, la monja foque, la foca monje, la foca monje es el símbolo de su ciudad, ¿no? Y bueno, podéis ver estas modelaciones del siglo VII y siglo VI, como en los anversos de la moneda pues aparece monacus monacus como representación de los foceos
de su presencia en el Mediterráneo y de su expansión comercial que llevaban estas monedas, ¿no? Y evidentemente, cuando los foceos llegan a Ampurias, llegan al Cap de Creus, encuentran la Monachus monachus. Estaban ahí. El problema es que esta especie de mamíferos tan simpáticos hicieron el turismo de los años 50, los hicieron desaparecer. Las últimas focas monjes que se visualizaron en la zona del Cabo de Creus fue en el año 73, y hay un proyecto impulsado por el naturalista Jordi Sargatal que está empeñado en volver a incorporar sí o sí la foca monje en el Cabo de Creus, en la zona de Cadaqués. Tiene ya pensado incluso la cala donde estará, que es la cala jugadora. Y bueno, nosotros también desde el Museo de Ampurias siempre impulsamos esta propuesta por el tema de vincular a los foceos con las focas y sobre todo para recuperar estos elementos de fauna que son identificativos, eran identificativos de nuestra costa y que nos vinculaban con este patrimonio cultural griego y que, por desgracia, durante los procesos de inicios del turismo, pues desaparecieron, ¿no? Y bueno, yo creo que la arqueología no puede ayudar a transformar lo que ya se ha hecho. Lo que ya se ha hecho está. Es dificilísimo volver hacia atrás, pero sí que creo que desde la arqueología podemos intentar ayudar a sensibilizar, a crear nuevos valores de sostenibilidad, nuevos valores de entender el patrimonio natural y cultural, el patrimonio histórico de otra forma, e intentar evitar, no sé cómo tampoco, porque mentiría si dijera que tengo alguna idea, pero, por ejemplo, esto es la playa de Rosas, de la antigua Rode, en plena masificación en los meses de julio, y estos son pues las pequeñas, esto es Cadaqués, también con una masificación bestial de embarcaciones, donde este año se ha puesto ya un numerus clausus para que puedan entrar las barcas, o las calas donde podría ir nuestra foca monje, como están pues también invadidas por barcos que se compran barcos para ir para estar dentro para bañarse en la playa. O sea, es que yo entiendo que si te compras un barco es para irte para dentro del mar, no para meterte aquí pisando a la pobre gente que ha llegado a bañarse, haciéndose su caminito de ronda y tranquilamente, ¿no? Y bueno, volver a estos paisajes no volveremos, pero creo que podemos ayudar a que no se sigan destrozando. Muchas gracias.